Bienvenidos a Charlas de Mentes, nuestro encuentro semanal para resistirnos a la nada. Hoy tenemos un invitado de lujo, músico, columnista. Vamos a tener una charla muy disfrutable con Fernando Santuro. Vamos a ver si está mal de la cabeza o qué le pasa. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por aceptar. Inevitable empezar hablando del peyote, ¿no? Bueno, justo el peyote en este momento es una de esas cosas que uno jamás pensó que fueran a ocurrir. Cuando el peyote se separó hace 20 y pico de años, era que en algún momento el peyote iba a tener una sobrevida o una nueva vida, ¿no? Y justo en este momento acaba de salir hace poquitos días la edición en vinilo del primer disco de peyote, que aparentemente existe un mercado para el vinilo y que hay gente que Yo había visto tiene el comunicado en tu cuenta de Facebook y me llamó la atención. Sí, lo que pasa es que en algún momento murió el CD, o está en camino a desaparecer, y pareciera que la versión digital no es suficiente. La gente quiere tener algún objeto, además de tener la música, quiere tener algún objeto que tenga un arte, que tenga las letras, que tenga... Entonces, el vinilo cumple con todas esas condiciones. Por el formato, el arte siempre es gigantesco. También tiene una calidad, no una calidad, tiene una diferencia sonora por el tipo de soporte que es el vinilo, que yo de esto no sé nada, pero de lo que he leído, tiene una textura de sonido diferente a lo que es el CD. Yo escuché a Sebastián Teissera defender el vinilo a muerte. Sí, yo he escuchado discos en la casa del Seba y puedo decir que a veces está bien defenderlos y a veces no. Depende también del estado en el que esté el vinilo, ¿no? No, pero sí ocurrió eso, y al mismo tiempo que pasa esto del primer disco, y que para nosotros es una alegría muy grande que haya gente interesada en escuchar esa música que tiene 25 años, tenemos un nuevo disco para salir ya. El tema es que con todo el asunto de la pandemia venimos como pateándolo un poquito para adelante para poder hacer una promoción en vivo adecuada y no limitarte a sacar el disco y que quede... Claro, porque hoy en día el recital es fundamental. Totalmente. Pero además, sobre todo si estás con música nueva, hay que ver qué pasa con esa música nueva cuando la mostrás al público. ¿Con la misma conformación de banda? ¿Todos los mismos? Somos todos los mismos, pero con un par de agregados que tenemos en vivo y que los tuvimos como invitados en el disco, que son Matías Rada en guitarra y voz y Bruno Tortorella en teclados y voz. Que los trajimos primero para los shows de 2016. Nos gustó pila cómo se armó eso. Y en el disco los tuvimos como invitados especiales tocando algunas cositas y tocando en varias, casi yo diría que en todas las canciones hay alguna intervención de teclado o de guitarra de ellos dos. Así que básicamente ese es el peyote de antes con algunas... ¿Están todos en Uruguay? ¿Pudieron juntarse a tocar o tuvieron que tocar cibernéticamente? No, de hecho el disco en realidad casi todas las tomas las hicimos en 2019, o digamos te diría que hasta febrero de 2020, marzo, cuando empieza la cuarentena, nos fuimos seguimos grabando cosas, pero por ejemplo, iba yo ese día y grababa... Una pista. Claro, las voces de un par de canciones. Al otro día iba Carlos, habían desinfectado todo el estudio, iba Carlos y grababa otras voces. Otro día iba Juan, etc. Entonces, fue complicado, pero te diría que todo el disco fue grabado todos juntos. Y de hecho yo creo que la razón por la que llegamos a sacar un nuevo disco, o estamos en eso, es que justamente estamos todos en Uruguay por primera vez en un montón de años, claro, ¿no? Porque anduvimos todos bastante desparramados por el mundo. Literalmente estuviste por todos lados. Sí, me fui a España en el 2000 a estudiar un máster en periodismo y después ya me quedé allá. Pero también en España estuvo también el bajista Daniel Benia. Pensé que habías hecho el máster en sociología. No, soy licenciado en sociología por la UDELAR acá. Hice el máster en periodismo por la Universidad de Barcelona y es un máster muy interesante porque era un máster que era de la Universidad de Barcelona y de Columbia. Entonces era interesante porque te daban 2 títulos por el precio de uno. Está bien. Pero era interesante porque tenías muchos docentes de Columbia. Entonces había periodistas, tenías clases con periodistas muy importantes, como John Dinges, el que hizo Los Años del Cóndor, que es uno de los productores de 60 Minutos, o sea, un pesado del periodismo gringo, y que tuve la suerte de tenerlo en ese máster. Y después me quedé en Barcelona hasta hace 3, 4 años, más o menos, 3 años, que ahí decidí volver a Uruguay. ¿Y qué te trajo de vuelta? Una mezcla de cosas, el amor, por un lado, por otro,
el trabajo, que fue una cosa que me El fue... amor que te trajo amor por el teatro. Bueno, no, el amor, yo ya estaba en pareja con Noelia Campo desde el 2014 y veníamos con una relación, yo venía, ella iba, no sé qué, y justo en un momento en el que a esa situación se me sumó el tema de que todo el laburo estaba ocurriendo en Uruguay, ya me venía pasando hacía tiempo eso. Mi hija estaba más grande, no sé qué, entonces dije, bueno, si es el momento de dar este saltito y me vine. Perfecto. Pero yo de hecho ya estaba yendo y viniendo a Uruguay desde que salió el primer disco solista, o inclusive desde antes, desde que salió el Mar Dulce de Bajo Fondo, yo ya estaba en un ir y venir, porque por extraño que parezca, todos mis trabajos y todas las cosas que estaba haciendo terminaban ocurriendo en Uruguay, por más que yo estaba en Barcelona. Claro, pasa que en Uruguay tenés una historia muy pesada justamente con Ispillote, con Cato, con... Sí, pero inclusive los laburos periodísticos. Cuando decidí venirme para acá fue esto justo cuando me invitaron a hacer las columnas En Búsqueda, entonces era como que todo cerraba, ¿no? Mi hija ya estaba grande, empezaba la universidad, me salían más cosas acá y tenía que definir las cosas con mi pareja, entonces me vine para acá y por suerte todo bien. Ganamos nosotros. Y una pregunta, recién fuera del aire, cuando estábamos con la gente de piso, con los camarógrafos, el sonidista, nos pusimos a escuchar distintas versiones del Mareo. Sí. ¿Cómo fue que Cerati grababa una canción tuya? Sí, en realidad, tiene una historia particular esa canción. En un momento yo empecé, después de que habíamos terminado con Peyote, con Juan empezamos a... Una de las cosas que siempre teníamos con Juan Campodónico era charlar de música. Mucho antes de ponernos a hacer música con Juan en Peyote, habíamos charlado años de música. Escuchábamos música y conversábamos. Si esto estaba bien, si esto estaba mal, si era lindo, si era feo. Y en un momento, como por el 2005, a mí me contrataron como periodista para hacer la prensa de un grupo latino en Barcelona y Madrid. Y cuando me mandan el dossier de prensa, resulta que el grupo latino era Bajo Fondo. Entonces, ahí le escribí a Juan, empezamos a conversar, no sé qué. Me vi con ellos cuando estuvieron tocando en Barcelona y eso, y en Madrid. Y como que el vínculo personal se convirtió también volvió a ser un vínculo artístico. Entonces, Juan en un momento me mandó una base que tenía, que estaba laburando él, y yo estaba justo en mi laburo en Barcelona, y así al mediodía todos habían salido a comer, yo estaba en la computadora, y escuché la base y dije, acá hay algo interesante. Y en un momento escribí 3, 4 cositas de la letra, y grabé con uno de esos microfonitos horribles de plástico que tenían las computadoras viejas, grabé la melodía, el estribillo, y se la mandé enseguida. Y de ese peloteo, por supuesto pasaron 1000 etapas, fue que surgió el Mareo. Lo primero que surgió del Mareo fue justamente el estribillo, el coro de la canción apareció enseguida en 10 minutos. Después el resto de la canción tomó meses, ¿no? Pero claro, ese arranque, digamos, fue una cosa como... Y tampoco era claro que la fuera a cantar Cerati. En un momento era una canción que ni siquiera sabíamos si era para Bajo Fondo. Era una canción que habíamos compuesto con Juan. Él la presentó a Bajo Fondo en ese momento, y la aceptaron. El tema es que yo ya cantaba en otra canción de ese disco. Yo cantaba en Ya no duele, que es una canción que también está en el Mar Dulce de Bajo Fondo, y no querían repetir invitado, querían tener un invitado cantando cada canción. Surgió la idea de mostrársela a Cerati, Cerati dijo que sí. Yo no tuve la suerte de estar en la grabación, pero tengo claro, me acuerdo clarito cuando Juan me mandó me dice, mirá cómo quedó la maqueta, la grabación con la voz de Cerati. Ahí piré. Pues yo aparte había crecido escuchando Soda Stereo. Sí, tenemos la misma edad, Soda Stereo, Los Redondos, era la música de nuestra adolescencia. Totalmente. Y después he escuchado cosas de Cerati solista, me han gustado un montón, me parece un artista increíble. Y sí, es una especie de esas cosas que no pensás que te vayan a pasar en la vida y te pasan, ¿no? Que Cerati termine grabando una canción tuya. Claro, sobre todo con el fin trágico y todo después, con lo que terminó haciendo. Sí, bueno, de hecho... Porque no fue mucho tiempo antes tampoco. La grabación fue como en 2007, creo. Y lo de él fue un par de años después. Pero, por ejemplo, esa canción salió, el mismo Cerati organizó un recopilatorio de todas sus colaboraciones o todos sus dúos con otra gente, y esa canción estaba incluida. Fue como
el último gran hit de Cerati y es el gran hit de Bajo Fondo también. Entonces fue una cosa muy importante para mí en lo musical. Sí, tiene una versión en vivo donde la cantas tú, sí, que está muy buena también en Autores en Vivo. En Autores en Vivo. Sí, lo que pasó es que en un momento, Autores en Vivo es un show en el cual lo que se destaca justamente es tu faceta de autor, de compositor. Entonces, obviamente tenía que tocar el Mareo porque es la canción que como compositor me ha hecho más conocido, digamos, ¿no? Aunque no la cante yo, la canción es mi canción más popular, aunque no la cante yo, digamos. ¿Más popular afuera de Uruguay o dentro de Uruguay? Porque Mal de la Cabeza... Yo creo que es más lo que pasa es que el Mareo es una canción que sonó en todos lados, en América Latina, yo qué sé, el Mareo. Cerati tenía una proyección enorme en América Latina. El Peyote es una cosa más acotada, ¿no? Es Uruguay, es un poco el underground de México, Chile y Argentina, pero Soda Stereo y Cerati no son underground, o no fue underground. Entonces, claro, esa canción era la canción que tuvo más proyección de todas las... Digo, más allá de Mal de la Cabeza, que también no estoy desmereciendo Mal de la Cabeza. Pero... Que tenía una particularidad que era explicar lo que era un guarda de cucha. No lo explicaba. No. Lo utilizaba. Te preguntaba. Sí, bueno, tenés que explicar que es un guarda de Bondi Grasiento, porque la gente no... Sí, esta letra también es un cúmulo de disparates que surgieron también de una situación bastante aleatoria, digamos. Las letras significan una cosa cuando las terminás, otra cuando la gente se apropia de ellas, y querían decir otra cosa cuando las escribiste, ¿no? Van adquiriendo significados distintos. Sí, ni que hablar. Y hay canciones que envejecen mejor que otras. El Mareo no envejece, por ejemplo. Bueno, yo lo que creo es que lo que pasa con las composiciones es que, por un lado tenés la canción en su versión más básica y por otro tenés el ropaje que le pones a la canción. Yo creo que El Mareo es una canción que si la tocas en un fogón con una guitarra acústica sigue funcionando. Entonces, si una canción logra funcionar en su versión más despojada, seguramente aguante mejor el paso del tiempo que otra que depende más del ropaje, digamos, ¿no? de momento. No tengo claro cuándo una canción se convierte en una cosa o en la otra, pero en el caso del Mareo es bastante evidente que es una canción que la podés versionar de distintas formas y sigue funcionando bien. Sí, debe tener que ver con eso que decís vos, que su complejidad no depende de la parafernalia que la rodea. Y que habla de una cuestión totalmente universal, como es el desamor. Sí, todo el mundo en algún momento fue querido, después lo dejaron de querer y le dieron ganas de sentirse horrible, o se sintió horrible aunque no quisiera. Y el Mareo, aunque no lo dice explícitamente, habla un poco de ese Mareo momento. como metáfora de perder todo. Y de la confusión y de ese estado en el que quedás como de malestar posamoroso, digamos. Sí, está bien. Pero sin embargo, es tal cual. O sea, tengo muy fresco el Mareo porque la estábamos escuchando hace un rato, pero hay un verso de Mal de la Cabeza que a mí siempre me acompaña y que lo he escrito en alguna crítica de teatro, que es: parece fácil rimar palabras que terminan en ar. Y tiene una denuncia interesante, ¿no? Que es a los poetas perezosos. Sí, y también había como una especie de cosa con el hip hop de la época, ¿no? Yo vengo de la escuela de hip hop que tiene más que ver con el hip hop político, ¿viste? Con Public Enemy, con gente que entendió que esa música de las esquinas tenía el potencial de comunicar algo. Después, en determinado momento, algo político, ¿no? Político me refiero, no político partidario, político en el sentido de denunciar una situación de la polis. Sí, de la ciudad, de la calle. Y después apareció un hip hop, que es el que ha venido dominando, que es un hip hop que habla del oro y de los yates y de no sé qué, y de alguna forma es como una especie de versión para el gran consumo de ese otro hip hop más callejero y político, que es el que a mí me interesa. Entonces, en esa letra un poco también se jugaba con eso de rimar y no decir absolutamente nada o hablar banalidades. Por más que Peyote es una banda que siempre incluyó la autoparodia, ¿no? O sea, no te podés tomar demasiado en serio nada de lo que dice Peyote, porque por lo general la letra desmiente lo que dijiste en la siguiente oración o 2 oraciones después. Bueno, pero eso también le da un cierto nivel de complejidad que qué sé yo, Calle 13 no tiene. Digo yo porque no me gusta especialmente Calle 13. Bueno, yo lo que creo es que Peyote tiene una cosa, desde el pique era gente grande. O sea,
no es una banda de adolescentes que, salvo en mi caso, no fue la primera banda de ninguno de los que estaban en el grupo. Todo el mundo ya venía de trayectorias previas, capaz que no tan notorias como Peyote, pero no era el primer grupo de nadie. Entonces, por un lado era toda gente que era competente tocando su instrumento, lo cual te permitía ir a muchos lados y no depender de decir, bueno, yo hago punk o hago funk. Podías hacer todo eso porque la gente en el grupo podía tocar cualquier cosa. Y después, letrísticamente, claro, ya las letras de Peyote las hacemos sobre todo con Carlitos Casacuberta, y ya no éramos ningunos niños. No, claro, ninguno de los los dos. nombres del Peyote y claro, son todos monstruos pesados, claro. Bueno, Juan Campodónico, Carlos Casacuberta. Claro, sí, pero cuando empezamos con Peyote no teníamos una gran trayectoria. Sí, yo lo que creo es que volviendo al tema de las letras, yo creo que en Peyote siempre hubo una especie como de desconfianza de lo literal, que la mantengo hasta el día de hoy en otros rubros, ¿no? Pero en Peyote siempre hubo una especie como de desconfianza de las grandes declaraciones. Yo, por ejemplo, recuerdo que me encantaba Rage Against the Machine, que me parecía increíble cómo sonaba, y me parecía increíblemente adolescente las cosas que el tipo decía en las letras, ¿no? Entonces, un poco el Peyote tenía como una especie como de rebelarse hacia esas super simplificaciones que habían en otras letras, o hacia ese no decir nada que tenía un montón de hip hop. No el hip hop de Uruguay, ¿no? Que eso también me parece es importante separar. En Uruguay el hip hop siempre ha tenido una cosa como más combativa, para decirlo de alguna manera. Tenemos la herencia del canto popular en ese sentido, sí, con un lineazo fuerte, ¿no? Sí. O sea, desalambrar es lo contrario, es la linealidad hecha canción. Sí, que yo también un poco sospecho. Yo te entiendo lo que decís, pasa lo mismo. Pero lo que sí creo es que todo el hip hop de Uruguay siempre ha tenido una cuestión crítica, que en los últimos años se ha vuelto más optimista, yo siempre bromeo diciendo que ahora el hip hop uruguayo es un poco más como de autoayuda, vos podés, dale para adelante, que no sé qué. Pero no deja de ser una música que en las letras asume posiciones, con las que se puede estar de acuerdo o no, pero no habla banalidades. Yo encuentro mucho más disfrutable algún ejemplar de hip hop uruguayo que Daddy Yankee, que no puedo consumirlo. Sí, yo Daddy Yankee me cuesta calificarlo. Bueno, está bien, pero... Como hip hop. Sí, está en el límite. Está en el límite. Yo lo que creo es que también, justamente como en Uruguay el hip hop es una cosa muy minoritaria. ¿Quién te gustan los nuevos? Me gusta un montón de gente. Yo soy muy fan de los AFC, porque tienen una cosa, son de San José y tienen una cosa como más rap rock que me gusta. A mí, yo siempre he estado como en un punto intermedio musicalmente, y es que me gusta el hip hop, pero también me gusta el rock. Entonces, todo lo que termino haciendo es como una mezcla. Y esta gente AFC tiene algo de eso. Rítmicamente, técnicamente las cosas que hacen rapeando son increíblemente complicadas. Yo no las puedo ni imaginar, mucho menos hacer. Y me parece súper interesante lo que hacen. Después me gustan otras cosas, me gustan los buenos modales, que tienen cosas que están buenas, que están bien, que eso ya es más hip hop, me gusta, tiene cosas que están buenas también, musicalmente y más allá de lo que para él ha significado el hip hop. Sí. Que eso también es muy interesante. Es como como sociólogo tenés un punto de vista especial para analizar eso. No sé, pero me parece que si querés preguntarte, ¿querés un caso exitoso de programas de inserción cultural para gente privada de libertad? El caso de, cuando vino de él es uno de ellos. Legrand habló específicamente de claro. Cufón Villán. Claro, lo podés usar como ejemplo porque efectivamente es un tipo que logró revertir una situación de vida súper negativa en la que estaba, y lo hizo con las herramientas que fue encontrando y con la música, ¿no? Y no solo como sociólogo, es interesante en lo humano, ¿no? También es... Sí, no, eso es ni que hablar, a lo humano llegamos todos. Sí. No sé. A veces. A veces sí. Sería ideal que... pero a mí, no sé si es exactamente el estilo, me gusta mucho Arquero. Sí, Arquero es muy bueno. Arquero abrió para Peyote un show que hicimos hace un par de años en la sala del museo. Sí, Arquero es muy bueno. Él tiene una cosa más lúdica en las rimas y eso. Cuando dije los buenos modales, en realidad también estaba pensando en Arquero, porque él si bien no es como uno de los raperos de la crew que tiene los buenos modales. Es interesante también Arquero, sí. Y después también, por
por lo que son mis áreas de intereses, también me gustan otras cosas que no son hip hop, de las que se están haciendo ahora en Uruguay, que me parecen interesantes. Me parece que está muy bien lo que hace Niña Lobo, que es una banda que son todas pibas y que hacen una música muy interesante, muy de banda, muy guitarrera y muy fresca. ¿En el estilo pop? No es del todo pop, es como si fuera una especie de Susan Vega recargada y más juvenil. Me lo noto. Sí, no, es muy interesante lo que hacen. Tiene cositas pop, pero no es pop, es una banda de guitarras y las pibas suenan bien y tocan fenómeno. Está muy bien lo que hacen y tienen una idea muy clara de dónde quieren ir, que eso es una gran ventaja a la hora de arrancar a hacer música, ¿no? Sí, sobre todo en una época donde uno puede hacer música sin saber hacer música y eso es un problema. Bueno, yo no puedo decir nada porque yo en realidad hago música sin saber hacer música. Yo en realidad lo único que no estudié en la vida es música. Pero tú sos un frontman. Pero porque soy terco, no porque haya estudiado, es porque en base a terquedad y trabajo, que también es eso, ¿no? O sea, si no estudiaste, más te vale convertirlo en un oficio, porque si querés que las cosas salgan bien, tenés que machacarte a vos mismo. En mi caso, yo arranqué a hacer las cosas que hacía sin tener claro, o mejor dicho, sabiendo qué cosas no podía hacer. O sea, yo no podía, en aquel entonces no podía afinar, no me daba cuenta de que las notas que yo hacía tenían una relación más o menos clara con la música que estaba detrás. Entonces lo que sabía hacer era cosas rítmicas. Venía a escuchar un montón de hip hop y dije, bueno, con las herramientas que tengo, ¿qué podría hacer yo? Y una vez que encontré un lugar, ahí sí, empezar a darle hasta desarrollar un estilo, digamos. Pero no porque haya tenido una educación previa. No estudiaste con Corium probablemente, pero me refería al autotune. Sí, el autotune en principio es una herramienta más. Vos, por ejemplo, cuando un baterista toca y se mueve mucho, vos le pones un metrónomo y es una herramienta para que no se pierda el tiempo. Si el batero igual se mueve, vos después vas en el estudio y podés corregir. Si tiene un golpe que está horriblemente afuera, igual lo corregís. El autotune originalmente era un poco eso. Después yo creo que ha habido como una especie como de abuso de usar un montón de autotune, pero que no se note. Y ahora estamos en un momento en el que todo el mundo utiliza autotune al palo, alegremente, como un estilo. Y ahí ya, aunque a mí me guste poco o mucho, creo que ahí ya lo que hay es un lenguaje. Es decir, encontraste un pique, lo llevaste al extremo y ahora vos escuchás y un montón de canciones de trap y un montón de canciones de reggaetón tienen el autotune reventando la voz hasta el punto de que todas las voces suenan como crujientes porque están todas repicheadas. Hay un sonido de ese tipo. Yo lo que me parece valioso de eso es que ni se esconde. O sea, ya todo el mundo juega a eso. Tengo más problemas cuando el autotune es como el autotune o cualquiera, el Melodyne, que es otro que es bastante más radical que el autotune. Tengo más problemas cuando se lo intenta vender con disimulo, como buena cantada. Porque en realidad, aparte, ¿qué quiere decir buena cantada? Por lo menos en el pop. Para mí una buena cantada, yo qué sé, Joe Strummer de los Clash era un perro. Las canciones están llenas de desafinadas por todos lados y sin embargo debe haber pocos tipos tan expresivos para cantar, para hacer música popular como Joe Strummer. Bueno, Alejandro Dolina, no sé si te gusta Dolina. Sí, me gusta, sí. Tiene una diferencia, él es músico y compositor, tiene una diferenciación en el sentido de que una cosa es un gran artista y otra cosa es un gran cantante. Puede ser las dos cosas o una sola de las dos. Y habla siempre de Molina, que es un cantante que le gustaba muchísimo, el cantante de flamenco. Decía, no es un gran cantante, pero es un gran artista. Claro. Sí, ahora pasa lo mismo. Yo qué sé, David Bisbal es un gran cantante y no es un gran artista. Es un tipo que canta fenómeno y no sé qué. Lo que pasa es que también ahora hay como toda una industria del gran cantante en todos estos programas de televisión, ¿no? Que es tiene un gran talento y el gran talento es cantar. No necesariamente es expresivo, no necesariamente emociona a nadie con lo que está haciendo, pero técnicamente es intachable. O no necesariamente tiene algo que decir. Fernando, se nos fue el tiempo del primer bloque. Te invito a esperar un segundito. Perfecto. Y hablamos de tu columna en búsqueda, ¿te parece? Perfecto. Seguimos con Fernando Santulo en un ratito.
A partir del lunes 12 empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. 20 horas, polémica, análisis, entrevista, mucha discusión, ¿eh? La mixtura que siempre esperamos en la cancha, hoy la traemos a la pantalla. Canilleras bien puestas, zapatos en plancha, los tapones de punta y esto va a dar mucho que hablar. Fútbol a sol y sombra, los dueños de la pelota. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. En la madrugada del 27 de junio de 1973, respondimos al golpe de Estado con huelga y ocupación. CNT, FUGBAM, FEU y el Pueblo Unido. 15 días de lucha y resistencia. A 48 años, los jubilados de hoy, trabajadores de ayer, nucleados en ONAJPU, decimos viva la heroica huelga general. Por más y mejor salud, por más y mejor vivienda, por una vida digna, por la defensa de los derechos conquistados. ONAJPU. Seguimos resistiéndonos a la nada con Fernando Santulo. Fernando, tu columna En Búsqueda, la sigo mucho y me interesa porque tenemos un tema en común al menos, que es el tema de la censura y la corrección política y el dejar decir. Sí, yo con respecto a esas columnas, lo primero que quiero aclarar es que no son columnas que están escritas ni para provocar, ni para armar bardo, ni nada. Yo cuando escribo, en particular estas columnas, lo que me dan es la oportunidad de intentar aclararme algo que me tiene preguntándome cosas. No son inflamatorias, son de análisis. No, pero sin embargo cuando las conversas en las redes terminan siendo inflamatorias. De alguna manera rara, pareciera que cualquier intento analítico que escape al canon se lee como una especie como de provocación. Yo con las columnas lo que intento es justamente lo contrario, es decir, veo que ocurre X cosa, está pasando y que hay determinados comentarios sobre determinada cosa. La última es sobre el purismo. No, la última, esta es la de la otra semana. O me estoy equivocando. No, esto es sobre la patria. Ah, la patria, sí. Sí, por ejemplo, es un tema. Todo el mundo hace un tiempito traidores a la patria, porque la patria esto y la patria lo otro. Y me llama la atención que de golpe y porrazo el tema patria esté planteado en este momento y no se haya planteado 6 meses antes o no se vaya a plantear... Pues el 19 de junio. Pero yo creo que no. Creo que justamente lo que se recurre a la patria como arma arrojadiza cuando ya no te queda más piedras para tirarle al rival, ¿viste? Entonces, vos ves que hay determinado ruido en torno a un tema. Yo lo que intento es mirar cuáles son las partes e intentar entrar desde un lugar en el cual, que eso también tiene que ver con salir en un semanario, mirar desde un lugar en el que no haya mirado a alguien sabiendo que vos vas a salir un jueves y que en esos 4 días previos todo el mundo habló. Todo el mundo habrá hablado de ese asunto. A veces no, el caso de la patria nadie más lo había sacado porque es más caprichoso si se quiere, pero cuando vas siguiendo actualidad, si vas a agarrar un tema de actualidad tenés que encontrarle una vuelta que no sea la que ya está más masticada. Y esa vuelta suele ser, en mi caso, echar mano a alguna herramienta sociológica que por lo general te permite intentar una mirada lateral, digamos, de lo que está ocurriendo. Me acuerdo una vez Martín Otegui, que además de periodista es amigo. También iba a venir al programa la semana que viene. Martín me decía que lo que él veía, en unas columnas que no eran estas columnas, eran unas que yo hacía para Montevideo.com, que eran rapeadas, me decía, lo interesante, además de la parte rapeada, es que siempre entras por un costado inesperado. Yo no sé si es inesperado, pero lo que me parece que sí es interesante es no repetir los argumentos que ya dijo alguien más en la prensa esa semana. Entonces, con estas columnas yo intento reflexionar sobre un tema X y me interesa hacerlo además
sin caer en una cosa que me parece pasa permanentemente en Uruguay, que es sin caer en la perspectiva partidaria. Yo no sé... Entonces te llueve palo de los dos lados. Bueno, pero ya sé. El tema es que en algunos casos, yo por ejemplo creo que no hay ni dos lados, ni tres. No, era metafórico, por supuesto. No, por eso te digo, pero es que pareciera que siempre hay dos lados. Eso es una de las cosas que me resultan como llamativas, las pasiones que despierta, tanto en el que te aprueba como en el que te desaprueba, cuando en realidad no estás buscando ni aprobación ni desaprobación, sino señalar algo que te parece que está quedando medio tapado porque nadie conversa de eso. Yo lo que intento siempre es que la mirada no esté pegada o no sea deudora de lo que plantean los partidos. Yo creo que en Uruguay, quizá porque los partidos son anteriores al propio sistema político, tal cual lo conocemos, las identificaciones de la gente son increíblemente partidarias. Es decir, no se piensan los temas políticos como algo que existe y que ocurre y que nos afecta a todos más allá de los partidos. Se piensa siempre desde la perspectiva de, sí, pero ¿este de quién es? ¿Este es de estos o es de los otros? Entonces, ya con eso lo que estás haciendo es bajarle cortina. Que lo que nos permea mucho es la lógica Peñarol Nacional. Que en realidad es como una lógica de partidos políticos llevada al fútbol también. O al revés. Si lo querés lo puedes ver al revés. El fútbol ha invadido la política. Yo lo que creo es que tiene que ver con ciertas particularidades que tiene el Uruguay, que es eso, ¿no? Unos partidos que son anteriores casi al sistema político. Anteriores ¿Vos también casi nos no. ves como jacobinos? Sí, un poco. Yo no le veo mucho problema a los jacobinos tampoco. La verdad sea dicha. Absolutamente nada. Yo lo que creo es que hay temas que son más complicados que la lógica Peñarol y Nacional. Entonces, cuando vos caes en esa lógica Peñarol y Nacional, hay una parte importante de la explicación a la que no llegás. No digo que yo llegue en las columnas, tampoco, no lo sé. Yo lo que intento en las columnas es, en algunos, cuando me parece que la cosa es más complicada que decir es blanco o es negro, trato de decir, acuérdense que hay una gama de grises en el que seguramente nos podamos poner de acuerdo. Que además, yo como demócrata convencido que soy, creo que en cualquier tema en debate lo interesante en algún momento es pensar que te vas a tener que poner de acuerdo, porque no vas a poder prescindir de esa otra mitad del país haciendo de cuenta que no existe, gobierne quien gobierne. Vos tenés que ponerte de acuerdo de una forma u otra con el otro. Capaz que suena medio ingenuo, pero justamente la democracia es lo que dan, es un lugar estructurado para que ese debate ocurra y más o menos te vayas poniendo de Lo que acuerdo. ocurre es que, sobre todo en las redes sociales, hay una especie de confrontación, primero negadora del otro, y sobre todo diciendo, está yo y lo que es no yo es malo. Claro. Y en realidad ninguno se piensa con eso como los villanos de Batman, soy malo y me gusta hacerlo. Son dos concepciones claro, del bien diferentes. Ningún malvado hizo el mal creyendo que era un malvado. Bueno, eso es lo que digo. Claro. Hitler creía que estaba haciendo algo bueno. Totalmente. Yo lo que creo es que lo que es interesante es intentar quedarte con el momento previo, es decir, las redes lo que tienen es que pasan dos cosas en las redes. Primero, no es mucha gente. Creo que es menos del 10% de los uruguayos están en Twitter, por ejemplo, y sin embargo... 8 activos y un 20 en total, gente que de repente no usa la cuenta para nada. Claro. Y sin embargo, es importante Twitter. Importante hasta el punto en el que el presidente anuncia el cese de un ministro en Twitter. O que el ministro Daniel Salinas comunica por Twitter y no por la página del ministerio. Por ejemplo. Pero ninguna de estas cosas me parece algo malo en sí. Nada. Simplemente lo que hacen es reflejar un estado de las cosas y es una herramienta de comunicación. Y tiene más control un ministro sobre su cuenta de Twitter que sobre los medios. Totalmente. Bueno, Salinas es un ejemplo de control de cerca de la cuenta de Twitter. Y me parece que la lleva bien además. Me parece ya muy bien. Usé el ejemplo de Salinas y no otros, porque yo creo que Salinas tiene un uso políticamente inteligente del Twitter. Sí, no se mete en líos, informa técnicamente, cuando alguien le cuenta una tragedia horrible, es atento y contesta. Pero digo, más allá de eso, yo creo que las redes lo que muestran un estado de exaltación que no es del todo real. ¿Y por qué digo que no es del todo real? Y porque en realidad toda esa gente, primero son anónimos. En muchos casos es gente que no hace un uso de su identidad real. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido ponerte a discutir con Pirulín 64 si no sabés quién es Pirulín 64? ¿Vos decís que el que me escribía no era Bruce Willis? No era Bruce Willis, era el hermano. No, yo creo que pasa eso. El hermano del Japo. Yo creo que pasa eso, por un lado. Pero que a la vez
¿Por qué pasa eso? Y porque al no estar en persona es más fácil hacerte el Superman. Cuando estás en persona, estás rodeado de gente, hacerte el Superman tiene consecuencias directas inmediatas, ¿viste? Los famosos guapos de teclado. Claro. Entonces, relajás a todo el mundo y no sé qué, no sé cuánto, porque sabés que nadie te va a encontrar. Pero además no es solo que no te vayan a encontrar. Pensás que te sentís en derecho a decir cosas que no dirías nunca porque sabés que lastimarías a una persona. Cuando te convences de que no hay una persona al otro lado, decís cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vos sos un usuario anónimo y no te comportás como una persona. Te comportás como un troll, te comportás como un tipo que dice cualquier demencia y no se hace cargo de esas demencias. Claro, también ocurre, esto me pasó a mí, que hice un uso irresponsable de Twitter en algún momento de mi vida, hasta que entendí que no se debía hacer y no lo hice más, pero el arrepentimiento que me generó eso fue tremendo, porque ahí te das cuenta, yo usaba mi nombre, no usaba ningún... Sí. Pero hay algo de que parece que es gratis, pero está llegando a gente. Pero lo que te iba a decir es, independientemente de los trolls o de los haters, que son personas que parecerían ser profesionales en el odiar. No sé si alguna vez viste la película Hater. No. Es una película que habla justamente de ese tema, que es muy interesante, una película polaca. Pero el tema es, el propio algoritmo está diseñado para inflamar esas discusiones. Totalmente. O sea, lo que está haciendo el juego a una compañía. Bueno, que eso es otra cosa interesante. Además, todo el mundo está planificando la revolución en Twitter, pero esa revolución parece que no afecta a Twitter. Es decir, vos vamos a terminar con esto, vamos a terminar con esto, no sé qué, no sé cuánto, pero el tablero de juego sobre el que estás jugando no lo discutís nunca. Y ese tablero de juego es administrado por unos señores en Silicon Valley, o no sé dónde diablos esté eso, que se manejan con unas reglas absolutamente discrecionales. Por ejemplo, no me gusta lo que decís, te bajo la cuenta. Bueno, la de Trump. Por poner un ejemplo, que aparte me encantaría no tener que poner ese ejemplo, pero es un ejemplo muy notorio, ¿no? Un tipo con 80 y no sé cuántos millones de Me hubiera usuarios. encantado que no fuera presidente, pero ya que fue... Pero además hay una cosa terrible en eso, y es lo siguiente. Twitter no tuvo el menor problema en mantener la cuenta de Trump abierta durante años, mientras Trump fue diciendo cualquier clase de demencia. El único momento en el que Twitter decidió bajarle la cuenta a Trump fue cuando se dio cuenta de que podía tener efectos legales sobre Twitter, no sobre Trump. Claro. Entonces, es un cinismo superlativo eso. Pero, Y maquiavelismo. no, por eso, pero de última no son políticos, nadie los eligió. El problema es ese, estamos discutiendo la democracia en el terreno de unos señores que no eligió nadie y que nadie los votó y que no tienen la menor legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque son empresas privadas. Sí, todo bien, son empresas privadas, pero son empresas privadas en las que ocurre un debate público, es decir, no son del todo privadas. Por ponerte un ejemplo, que lo ponía un español y para mí tiene razón. Las compañías telefónicas y las compañías energéticas en España, más allá de tener ganancias y ser privados, tienen una responsabilidad social. Telefónica de España no te corta la línea porque no le gusta un comentario que hiciste en una llamada telefónica. O Quiero creer que no las escucha. ni las escucha, pero además, por el tipo de compromiso, el tipo de constitución que tiene como empresa, no puede tomar decisiones de ese tipo y discriminar ciudadanos porque no le gusta lo que piensa, lo que sea. Bueno, yo creo que en algún momento, si vamos a seguir utilizando las redes para conversar qué queremos hacer colectivamente, y va a haber que regularlas como una empresa privada que da un servicio público. Pues imagínate que CUTSA decidiera unilateralmente que determinado tipo de personas no sube a los ómnibus porque no le da la gana al dueño de CUTSA. Es delirante, a nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque CUTSA está prestando un servicio público, entonces... Y porque tiene interés en no perder clientes. Por eso. Bueno, pero a Twitter no le importa no perder clientes, Claro, porque pero tiene Twitter demasiados clientes. Es transnacional. ¿Cuál gobierno la va a censurar? Y bueno, no, Sí. censurar no. Lo que tenés que hacer es averiguar dónde tiene la sede y que el país en donde esté la sede de la empresa le diga, muchachos, convendría ponernos de acuerdo en pim pum pam. Un poco lo que hizo China. O lo que hizo Australia ahora con Google y con Facebook. Y la repetición de noticias. Le dijo, muchachos, si van a utilizar noticias de medios australianos, tienen que pagarlas. No, bajo todo. Bueno, baja todo. Bueno, esa es una buena estrategia, ir hacia la parte económica, que es la que les duele. Yo pensaba que también que el tema es que justamente se preocupan de los contenidos cuando los afectan. Por ejemplo, que ahora con el tema de la pandemia de COVID, cuando uno escribe la palabra COVID o vacuna, aparece en Facebook una advertencia de que se van a mencionar cosas peligrosas. Y los negacionistas desde los terraplanistas hasta los negacionistas de la pandemia, se quejan en videos de YouTube que YouTube los censura. O sea, como decís vos mismo,
la propia plataforma que supuestamente está ejerciendo la censura es la que usan para quejarse. Sí, bueno, esa es una de las muchas contradicciones que yo creo que además la pandemia lo que ha hecho es polarizar. No es que estas cosas no estuvieran, es que lo que ocurrió es que, por ejemplo, ahora más que nunca, la conversa pública la estamos haciendo a través de redes. Hace un año y pico sin asados con la barra de amigos, sin ver demasiado familiar. Entonces, toda esa especie de energía política que la gente fue acumulando durante todo el año que no se pudo sacar ni en asados, ni en el estadio, ni en no sé dónde, ¿en dónde la saca? En las redes. Entonces, si vas a utilizar esa plataforma, la propia plataforma tiene que poder ser discutida. Si no te quedas rengo. Hay una pata de la charla que la estás dejando afuera, que es lo que le deja más contento a la gente que tiene acciones en Twitter, pero no necesariamente a vos como ciudadano uruguayo. A vos te deja indefenso. Totalmente. Pasan, por ejemplo, por poner otro ejemplo, hace un tiempito Facebook le bajó la cuenta a Félix Ovejero. Félix Ovejero es un español, un filósofo, economista, profesor de la Universidad de Barcelona. Es un tipo que... Es un gran pensador. Sí, que escribe un montón. Es un tipo que aparte es totalmente analítico, no es un buscapleitos, no es un tipo que está armando... No, es muy quilombo, un tipo muy analítico, razonado. Bueno, en un momento le bajaron la cuenta sin explicación. Estuvo 2 semanas preguntando, porque aparte también es eso, es kafkiano. Una vez que te bajaron la cuenta, anda a preguntarle a Mongo. No se sabe... es un burócrata que no tiene ni rostro, ni nombre, ni nada. Es como si tuvieras que pedirle a un troll que te abra la cuenta de vuelta. Entonces pasó no sé qué y en un momento se armó tal ruido, y porque era tan absurdo bajarle la cuenta a este tipo, que en un momento Facebook España sacó la pata del agujero y volvió la cuenta de Ovejero al cabo de 3-4 semanas. Pero nunca hubo ninguna explicación ni de por qué se la sacaron ni de por qué se la devolvieron. Entonces, es totalmente discrecional. Si vamos a seguir conversando ahí, ese lugar no puede ser el lejano oeste. Tiene que tener reglas. Bueno, hay otras plataformas que justamente indican que se apartan de ese tema. Porque, por ejemplo, Twitter está muy comprometida con el concepto de corrección política, por ejemplo. Sí, pero es curioso. Cuando se arma una pelea ultra salvaje, totalmente incorrecta, pero sobre un tema que Twitter no considera sensible, no tiene el menor problema en alentar el tráfico de gente que se amenaza de muerte y se amenaza con que se van a tirar bombas y lo que sea. Ahí Twitter no tiene el menor problema. Es lo que te decía de Trump. No tuvieron problema con todos los disparates que dijo Trump durante 4 años. Y de repente, te le bajan la cuenta porque se empezó a rumorear que capaz que podía tener consecuencias legales para ellos. Entonces, el factor interés público no está considerado en la ecuación. Para mí es indispensable empezar a... Eso o cerrar todas las redes sociales, cosa que no va a ocurrir de momento, entonces más vale que vayas encontrando una vuelta a poder conversar de manera... Y que se puedan pensar, porque siguiendo en la línea de lo que tú decías, por ejemplo, el concepto de criptomoneda vino a cuestionar la plataforma de lo que es el dinero, que nunca se cuestionó. No, desde su existencia no. Nadie cuestionó el sistema bancario, la emisión, lo que sea, pero el concepto de dinero nunca se cuestionó. No. Y la criptomoneda ha venido a ponerse sobre el tapete, así que capaz que es el momento. Es como decía alguien, alguien decía, bueno, en realidad lo que estamos son como nuevas realidades que requieren nuevos encares para poder coexistir o digamos, existir en ellas o usarlas de una manera más sana. Y cuando digo sana me refiero a utilizarlas no para eludir ningún debate, sino justamente para que el debate pueda ser debate y no un intercambio de pedradas, como terminan siendo las cosas o un monólogo a dúo, que es lo habitual. Claro, un diálogo de sordos, ¿no? Como dicen en España, diálogo de besugos. De besugos. Van así, cada quien va en la suya y es como que es un peloteo en el que nadie le da pelota, como que hubiera una tarima de plástico en el medio y nadie hablara. Claro. Fernando, se nos fue el tiempo, bueno. Me encantó la charla, no sé cómo has pasado. Muy bien. Bueno, te llamaré a alguna otra oportunidad y seguiremos conversando. Muchas gracias. Con Fernando Santulo nos resistimos a la nada. Los esperamos en un rato. A partir del lunes 12 empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. 20 horas, polémica, análisis, entrevista, mucha discusión, ¿eh? La mixtura que siempre esperamos en la cancha, hoy la traemos a la pantalla. Canilleras bien puestas, zapatos en plancha, los tapones de punta y esto va a dar mucho que hablar. Fútbol a sol y sombra, los dueños de la pelota.
El 27 de junio de 1973, ante el golpe de Estado, respondimos con huelga y ocupación. Trabajadores de ayer, jubilados de hoy, nucleados en ONAJPU, decimos presente. A 48 años de esa gesta histórica, saludamos al conjunto del pueblo. Hoy la lucha sigue siendo la de 48 años atrás. Por más democracia, por más y mejor salud, por más y mejor vivienda, por una vida digna, por los derechos conquistados. ONAJPU. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Ideas que no entran en 280 caracteres. El espacio semanal en el que nos ponemos a resistirnos a la nada de una manera diferente, analizando algún concepto que no se puede determinar bien por los contenidos que nos rodean diariamente, especialmente en los medios electrónicos y las redes sociales. Hoy vamos a hablar de algo que está muy relacionado con una noción esencial para la filosofía y también para la religión, que es la idea de bien. Nunca se pusieron a pensar qué es el bien. Todos deseamos que nos vaya bien, hacer el bien, que nos hagan el bien, pero el concepto mismo de bien es un concepto difícil de aprender y que no siempre lo tenemos claro, porque lo confundimos, entre otras cosas, con lo que no queremos o con lo que queremos. Hay una forma infantil de identificar lo que me gusta con lo que está bien y lo que no me gusta con lo que está mal, que sería lo opuesto a lo que está bien. Pero no necesariamente lo que a mí me gusta tiene que ser lo bueno. Pensemos, por ejemplo, en el sabor de un antibiótico, generalmente con un regusto amargo muy feo. Me está curando, me está aliviando de una infección bacterial, pero me está haciendo pasar una experiencia displacentera. Entonces puede perfectamente no gustarme, pero a su vez ser algo bueno. No siempre, y esto es algo que los adultos tenemos que tener bien claro, podemos o debemos identificar lo que nos da placer con lo que está bien. Eso no quiere decir que no se haga. El filósofo Epicuro pensaba exactamente que el placer estaba asociado a la idea de bien, pero otros filósofos tenían ideas diferentes. Platón, por ejemplo, o su maestro Sócrates. Ellos pensaban que el bien era una idea trascendental, era la que dominaba el mundo de las ideas, era una idea de tal perfección y soberanía que se equiparaba a la idea de Dios en las religiones modernas judeocristianas. Tan poderosa era su idea del bien y quien lo conociera no tenía alternativa más que obrar bien, porque quien conociera el bien no podía obrar de otra manera. Solamente la ignorancia podía justificar que alguien obrara mal. No hay, por supuesto, ninguna coincidencia entre distintas escuelas. El propio Aristóteles, discípulo de Platón, ya pensaba que el bien era un fin. Lo que hacía felices a la gente, lo que permitía alcanzar la felicidad, era lo que era el bien. Entonces, cualquier acción que contribuyera al bien y cualquier bien que contribuyera al bien de la sociedad era un bien mejor que otro. Entonces, a diferencia de un principio, que sería la idea de bien para Platón, para Aristóteles había un fin, que era obtener la felicidad, y eso era lo que estaba bien. Ninguna de esas ideas, más que permitirnos pensar, ilustran lo que se piensa hoy en la sociedad del siglo XXI, la sociedad de la Internet y de la vida virtual. Es muy difícil, entre otras cosas, porque ya no hay escuelas que permitan ideas de pensamiento. Cada uno se cree el maestro de su propia escuela. Por un lado está bien, es evidente que todos tenemos derecho a nuestra propia idea. Es lógico que cada uno de nosotros podamos pensar lo que queremos. Ahora, lo que no debemos pensar es que estamos fundando una idea solamente porque empezamos a pensarla hace 5 minutos. Quizás, si nos tomamos el trabajo de leer un poco, veremos que hay ideas que ya tienen más de 3.000 años de edad, ya han alcanzado soberanamente la mayoría y simplemente nosotros no lo habíamos leído. Pero el problema persiste. ¿Qué podríamos considerar un bien o una idea de bien en esta sociedad? Es muy difícil saberlo. Ya prácticamente estamos en una edad de consenso y probablemente la mejor idea de bien a la que podríamos aspirar
sería que bueno es aquello en lo que todos los seres humanos pudiéramos ponernos de acuerdo que eso es algo bueno, sin disidencias. Es impensable en un ejercicio práctico, en un objeto o en una cualidad o en una aspiración que todos y cada uno de los seres humanos vivos puedan concordar en que sería algo bueno. Si hay gente a favor de la pena de muerte, o hay gente a favor de los matrimonios con niños, o hay gente a favor de cualquier cosa que uno pueda ocurrirse, esos consensos, al menos en la práctica, son inalcanzables. Lo que no quiere decir que como una guía no sirvan y no sean pensables. El consenso no puede ser universal, a lo mejor puede ser mayoritario. Si una gran cantidad de personas piensan que algo es bueno, pues entonces será bueno, pero ahí será bueno para esas personas. Mientras que otras personas que consideren que otra cosa es buena, quizás incompatible con la primera, para esas personas eso será lo bueno. ¿Cuál es el problema? Ambos tienen derecho en pensar eso y son libres de hacerlo. Hemos hablado en otra oportunidad de que las discusiones en las redes sociales siempre terminan con alguien acusando de nazi a otra persona, se conoce como principio de Godwin. Entonces, lo que tenemos que pensar es que siempre que una persona está en desacuerdo con nosotros, hablamos en temas éticos, en temas de bien y de mal, nadie está pensando, por mucho que se aparte de mi pensamiento, en que es malo o que está soportando la idea del mal. Ese es un rezago medieval que nos queda en nuestra forma de pensar. Simplemente, en la mayoría de los casos, hay dos ideas del bien que se están enfrentando, generalmente en una discusión, pero a veces también en una guerra o en un tipo de enfrentamiento distinto. Pensemos en dos hinchadas de fútbol. Las dos piensan que son la hinchada del mejor cuadro y la que tienen derecho a la victoria y a todos los honores. Eso a ninguna de las dos le da derecho a hacer desmanes y mucho menos a pelearse entre ellas y hacer una turba. Pero ninguna de las dos, aun cuando lo hicieran, lo hacen pensando que quieren hacer el mal. Nadie tiene en su corazón, en ese sentido, el deseo de hacer el mal. Por eso tenemos que pensar que ideas tales como la corrección política, muy bien intencionada, en el sentido de que pretende que nadie ofenda a nadie, en el sentido de que nadie verbal o por acciones, verbalmente o por acciones, pueda dañar la sensibilidad o la integridad de una persona. La corrección tiene esa finalidad, pero en la realidad lo que termina imponiendo es la censura. Hoy en día hablar de corrección política implica en obligación del lenguaje inclusivo, obligación de no hacer chistes que puedan herir la sensibilidad de alguna persona, y como alguna persona es cualquier persona, prácticamente no se puede hacer chistes. Montones de obligaciones que se pueden resumir en una palabra censura. Por eso, ¿cuál es la palabra que se suele contraponer a corrección política? Inevitablemente es libertad. Pero la libertad no es, como opinan sus detractores, la libertad de insultar o la libertad de ofender. Es la libertad de pensar y la libertad de decir. ¿Que tiene que tener límites? Seguro. ¿Que no tenemos derecho a ofender a otras personas? Por supuesto. Pero en sociedad, ambos derechos y ambas libertades se regulan una a la otra, porque lo que no existe en sociedad son libertades ilimitadas. Vivir uno al lado de otro hace que el otro me imponga a mí ciertas limitaciones y ciertas fronteras que no tengo derecho de repasar. Por eso, cuando pensamos en el bien, tengamos una idea de que nosotros podemos tener una idea de bien, una persona que discute con nosotros puede tener una idea diferente del bien, pero eso no implica que esa persona sea un agente del mal. Eso implica que es una persona con un concepto diferente del mío, y lo que tengo que hacer antes que nada es intentar entenderlo, porque si los dos nos atrincheramos en nuestras propias ideas, nunca vamos a llegar a un término medio que permita, por ejemplo, una convivencia razonable. ¿Cuál es la consecuencia de cuando esto no se logra? Y bueno, la peor de todas es la guerra. Uno puede pensar que eso ocurre cuando, por ejemplo, sionistas y palestinos o Hudus y Tutsis se juntan, pero en realidad esos son los peores casos. Son los casos donde la guerra termina en una confrontación armada. Pero hay, desde ahí hasta las pequeñas rencillas diarias, lugares donde la intolerancia ocupa este lugar y no permite que convivamos simplemente porque cada uno piensa que su bien es mejor que el bien del otro. Recordemos esto, cada uno tiene su propia idea y antes de discutir tengo que estar dispuesto
a dejar pasar los argumentos del otro. Tal vez, solo así, tal vez logremos una mejor convivencia. Esto fue Ideas que no entran en 280 caracteres. En Charlas de Mentes nos resistimos a la nada. Los espero el domingo que viene.